Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Lo primero os voy a comentar una cosa, por si alguno no lo sabe. Sabéis que tengo un libro publicado que es de aventuras, no tiene nada que ver con la economía, pero por si a alguno le interesa, pues tenéis el link en la descripción para comprarlo. De momento, todas las personas que lo han comprado y han comentado les ha gustado el libro, así que os animo, si os gustan este tipo de historias, a que lo compréis. ¿Qué más? Vamos a empezar leyendo este artículo, bueno, parte del artículo que es un comentario que ha hecho estos días Anthony Pompliano en la conferencia que ha habido sobre criptomonedas en Estados Unidos, en el que se afirma Anthony Pompliano, que gran parte de la industria cripto está muerta y no volverá. Es algo que ya venimos avisando nosotros hace muchísimo tiempo, pero que lo haga un actor de los que ha sido cabeza visible durante tantos años del mercado de criptomonedas, y en una conferencia además, pues está muy bien para que la gente pues entienda lo que está pasando en el mercado, ¿no? Eh, Todo esto se refleja evidentemente en la falta de atención de los pequeños inversores en el mercado. El hecho de que esté el mercado muerto, evidentemente, hace que esos inversores pues estén desaparecidos. Es lo que estamos viendo constantemente desde el 2021, ¿no? Gente que desaparece del mercado ya porque, bueno, pues se han dado cuenta de que todo está muerto, que no hay, que la mayoría de lo que la gente decía en esas épocas, pues no era real, todo el boom que había habido de las altcoins, pues ha quedado en nada, en humo, ¿no? Entonces aquí nos lo dice claramente en este artículo. Vamos a leer un poquito la parte inicial, luego el que quiera leérselo entero, pues que se lo lea. Nos dice Anthony Pompiano, lanzó una de las críticas más duras que se recuerdan contra el ecosistema de activos digitales. Sostiene que la mayor parte de la industria cripto ya está muerta, que no regresará y que solo unos pocos segmentos como Bitcoin, las stablecoin, la infraestructura y la tokenización conservarán valor en el tiempo. Al final es lo que venimos avisando desde hace mucho, que donde está el valor es en Bitcoin, que luego las stablecoin también ofrecen un uso y un valor, porque se utilizan en partes del mundo en los que tienen otras monedas más débiles. La infraestructura, que más o menos pues es eh, el ecosistema, los exchange que hay, que eso sí que van a seguir ahí, y la tokenización, que sí que pues al final es una cosa interesante, son lo que según él sobrevivirá, pero que el resto está en ruinas, o sea, prácticamente no hay nada detrás de eso, ¿no? Anthony Pomplian aseguró que la mayoría de la industria cripto está muerta y que millones de monedas y miles de blockchains no tienen futuro real. Es evidente, pero alguien lo tenía que decir. El analista argumentó que el sector se llenó de cadenas fantasma, monedas zombies y actores motivados más por la especulación que por una misión tecnológica. Según su tesis, los ganadores eran Bitcoin, las stablecoin, la infraestructura y la tokenización, mientras las finanzas tradicionales capturan cada vez más terreno. Nos dice aquí, según Pompliano, la reacción dentro del ecosistema fue inmediata. Relató que recibió insultos, cuestionamientos y decenas de preguntas durante su paso por la conferencia Consensus en Miami. Sin embargo, dijo haber salido del evento todavía más convencido de que la mayor parte del mercado cripto ya no tiene un futuro viable. Claro, los insultos vienen por parte de la gente que se cree que han comprado algo que les va a hacer millonarios y que están con un menos 90%. Evidentemente a esa gente no le gusta oír la realidad. Es lo que ha pasado aquí también en este canal durante mucho tiempo, cuando todavía la gente creía en las altcoins, ¿no? Pero poco a poco ya eso va desapareciendo, evidentemente, porque la gente por su propio pie se va dando cuenta de la situación. Nos dice que su argumento central no es que toda la industria vaya a desaparecer, evidentemente no. Evidentemente Bitcoin va a seguir, las stablecoin van a seguir, los exchange van a seguir, pero por el contrario sostiene que una fracción sí sobrevivirá y prosperará, pero también insiste en que existe una porción enorme del ecosistema que sigue operando por inercia, sin utilidad real, sin adopción significativa y sin posibilidad creíble de convertirse en una pieza duradera del sistema financiero. Pompliano enmarcó su postura como una dosis de amor duro para una industria que a su juicio necesita reconocer sus problemas antes de corregirlos. También recordó que lleva cerca de una década hablando y escribiendo sobre Bitcoin y cripto y se definió
como alguien naturalmente optimista, no inclinado a hacer críticas negativas de forma pública salvo cuando las considera necesarias. O sea que este comentario no viene de que sea una persona pesimista, al contrario, es una persona optimista, pero es un análisis serio de lo que está pasando, ¿no? Nos dice aquí, la primera gran explicación de Pompliano apunta a una anomalía estructural del sector. Esto lo hemos comentado alguna vez también en algún vídeo. En una industria normal, un avance tecnológico genera una oleada de nuevas empresas, algunas triunfan y muchas fracasan. Lo comentamos, creo, además recientemente, hablando, haciendo el ejemplo de lo que pasaba en el año 2000 con las empresas de Internet, las empresas .com y la crisis que hubo. Decíamos, muchas empresas surgieron en aquel momento, muchas desaparecieron y las que sobrevivieron quedaron un grupo selecto de 4 o 5 contados con el dedo de una mano que recuperaron sus máximos en el 2008, es decir, fueron adelante y fueron adelante muy bien, y otro grupito que sobrevivieron, pero que les costó mucho llegar a ese pico especulativo del año 2000 y muchas desaparecieron. Aquí el problema de la industria cripto es que no desaparecen, nos lo dice aquí Pompliano, dice, en una industria normal genera una oleada de nuevas empresas, algunas triunfan y muchas fracasan. Esas quiebras permiten reasignar capital y talento hacia proyectos mejores. Es decir, cuando ocurrió el boom de las .com, muchas desaparecieron y la gente que estaba trabajando en esas empresas que desaparecieron se fueron recolocando, es decir, ese capital y ese talento se fue recolocando en las que sí triunfaron, en Amazon, en Google, etcétera, ¿no? En cripto afirma, ese círculo natural no termina de cumplirse. El motivo principal es que las blockchain casi nunca se apagan. Porque al final, con que esté un par de ordenadores conectados, sigue funcionando la blockchain, sigue habiendo transacciones, aunque sean mínimas, aunque sea en la ruina. Y los tokens casi nunca llegan a valer exactamente cero. Siempre cotizan por algo, porque siempre hay alguien con la esperanza de que alguna vez, por arte de magia o por la gracia de yo que sé, esas monedas vuelvan a subir. Nos lo dice que mientras una o dos personas sigan ejecutando una red, esa cadena puede continuar técnicamente viva. Eso genera la ilusión de que todavía existe actividad cuando en realidad puede tratarse de una infraestructura irrelevante. A esas redes las llamó cadenas fantasma. Y con los tokens ocurre algo similar. No existe un mecanismo formal de bancarrota para una moneda digital. Así que aunque pierden casi todo su valor y su liquidez se evapora, es decir, casi no hay intercambios porque casi nadie le interesa ese activo, el activo puede seguir circulando entre unos pocos tenedores que no logran salir. Algunas plataformas terminan excluyéndolo, pero muchas veces el token simplemente queda atrapado en la irrelevancia. Lo podéis ver en muchas monedas, casi prácticamente no hacen volumen, prácticamente no hacen nada. De vez en cuando tienen alguna subida especulativa puntual, pero son monedas zombie, monedas que ya solo están ahí por inercia, porque alguien sigue ejecutando esa red, la red sigue estando ahí, no hay una quiebra porque no hay nadie que, o sea, simplemente los que están ejecutando la red ponen un par de ordenadores que no consumen prácticamente nada, o sea, no tiene un coste de actividad, digamos, como una empresa tradicional que tienes los costes del personal, los costes del local, etcétera. Entonces te obliga a cerrar en cuanto pierdes dinero, porque no tienes para pagar nada. Aquí no, aquí como son redes y las redes las ejecuta pues un par de ordenadores que uno puede estar aquí y otro puede estar a 10.000 kilómetros, consumen poquísima energía, no estás consumiendo prácticamente nada y simplemente lo sostienes por inercia, ¿vale? Así que esa es una de las razones por qué el mercado está muerto, ¿no? Y bueno, luego sigue más el artículo, no lo vamos a leer entero, nos habla de que entidades tradicionales cogerán una parte importante del mercado, que ya están entrando, que también hay pues gente que rechaza eso, pero que no tiene ningún sentido rechazarlo porque es lo que está haciendo que evolucione el sector desde el principio. Y bueno, sin más, si queréis leer el artículo, pues ahí está, pero vamos, que nos quede claro eso, que eh, la gran mayoría de la industria está muerta, que lo que va a sobrevivir son muy pocos proyectos contados con los dedos de las dos manos, como mucho, que el valor central está en Bitcoin, ahí es donde está realmente el valor, que es lo único descentralizado, por lo tanto es lo que tiene el gran valor, porque el gran valor de esto es la descentralización que nos ofrece Bitcoin, y que luego hay otras cosas como las stablecoin que tienen su valor para las empresas que las generan, es decir, para Tether, para
Circle, todas estas empresas que sacan stablecoin, eh, van a absorber una parte de valor porque la gente las va a utilizar. De las stablecoin nosotros como inversores no podemos sacar nada, evidentemente, porque una stablecoin de $1 es el dólar. No podemos invertir en stablecoins porque es como tener el dólar, es como tener dinero fiat. Pero las empresas que emiten stablecoins sí que tienen futuro, porque sí que van a seguir sacando rentabilidad de estas stablecoins y las van a utilizar mucho en muchos países. Y luego, pues como nos decía, pues está la infraestructura y está la tokenización, que ahí sí, seguramente pues habrá interés, ¿no? Pero más que nada, el valor, como lo hemos comentado muchas veces, el valor de la tokenización no se va a ir a las redes y a los tokens de esas redes donde se tokenice. Esos absorberán una pequeña parte del valor, muy pequeña parte del valor. El valor de la tokenización es poder comprar activos divididos en cachitos pequeños, que de otra forma tú no podrías comprar porque sería demasiado grande, como un piso, por ejemplo. Hay pisos que en algunos sitios valen 1 millón, 2 millones. Tú no podrías invertir en ese sitio si no tienes esa cantidad. Sin embargo, con la tokenización sí que vas a poder invertir en esos sitios, ¿no? Entonces, el valor de la tokenización no se lo llevarán las redes donde se tokenicen, eso se llevarán una muy pequeña parte del valor de la tokenización porque se utilizarán esas redes y porque se utilizarán esos tokens para pagar comisiones. Pero el gran valor se lo llevan eh, los sectores que se tokenicen, ¿vale? Y las empresas que se dediquen a vender esos activos tokenizados. Ahí es donde se irá la gran parte del valor de esa tokenización. Lo digo porque la gente está confundida con eso. Se piensan que porque se tokenicen muchas cosas, lo que va a hacer es subir los tokens de la cadena donde se tokenicen. Parcialmente sí, es cierto ese razonamiento, pero muy parcialmente. Porque al final el gran valor de la tokenización está en poder venderse activos en cachitos pequeños. Y las empresas que se dediquen a eso, a tokenizar y a vender cosas en cachitos pequeños, son las que se van a llevar la gran parte de ese valor, ¿vale? Los que ofrezcan este servicio. Bien, dicho esto, ya nos vamos con el mercado. Bueno, hemos tenido corrección en Bitcoin, bueno, corrección en Bitcoin y corrección en las bolsas también ayer, pero está recuperando otra vez. Fijaros que el SP 500 sube un 0,42% y vuelve a ir hacia los máximos. El petróleo se mantiene en $100. Y bueno, pues otra vez nos enderezamos. Como hemos visto, Bitcoin ha bajado hacia la zona del soporte de los 78.738. No ha llegado a tocar, pero se ha acercado a ese nivel. Y ya está rebotando. En el gráfico horario que teníamos puesto ahora cuando hemos enseñado el gráfico, nos hemos apoyado en dos veces en los 79.220 que teníamos ahí dibujados, si recordáis, que era correspondiente a este nivel de aquí, donde se frenó dos veces en la subida, el día 22 y el día 27 de abril. Pues ahí es donde ha tocado suelo esta corrección que hemos tenido y nos vamos otra vez para arriba. Como decíamos ayer, no veo que alcancemos los 84-85 ni en esta semana, que ya no queda nada porque es viernes, sábado y domingo, ni en la que viene tampoco, porque creo que todavía tenemos que consolidar en esta zona. Pero puede que este nivel de los 79.220 haya sido una corrección suficiente para que nos estabilicemos en esta zona. Es decir, aunque ahora estamos rebotando y posiblemente podamos llegar otra vez por encima de 81.000 en esta semana o en la que viene, o incluso 82.000, no creo que tengamos todavía la fuerza suficiente para ir hasta los 85.000. Creo que tardaremos más. Creo que la semana que viene no será, que será o la siguiente o dentro de dos. Es decir, no. Vamos a ver, la semana del. Vamos a sacar el calendario. No creo que sea ni la semana del 11 ni la semana del 18. Bueno, podría ser la del 18 a finales o la del 25. Es más probable que sea para finales de mes que alcancemos los 84-85. Ahora en estas semanas, aunque la corrección puede haber terminado en esta zona de 79.220, oscilaremos entre ese nivel y los 82.000 durante todos estos días. Seguramente durante 10 o 12 días oscilaremos en esos niveles. A partir de ya 10-12 días, es decir, eh, a partir del 19-20 de este mes, ya tendremos opciones de ir
atacar el máximo que hemos dejado ahí por encima de los 82.700 y poder ir hacia esa zona de 84-85. Pero creo que ahora mismo en el corto plazo necesitamos consolidar un poco esa zona, ¿vale? ¿Qué más? Pues diferentes temporalidades siguen yendo muy bien. El gráfico mensual está en positivo, gráfico semanal en positivo y espero que la semana termine mejor. Es decir, nos hemos ido un poquito para atrás en el día de ayer. Yo creo que entre hoy y el domingo cerraremos un poquito mejor la vela. Quizás en la zona de 81.500, 81.600, no lo sé. Y luego la semana siguiente pues será una semana yo creo de consolidación de trámite, no habrá mucho movimiento y la siguiente ya es cuando empezará, como digo, a volver a ir hacia niveles superiores. En el diario ya hemos visto, hemos bajado a apoyarnos en esos niveles y parece que ha funcionado el soporte y empezamos a rebotar ligeramente. Ya digo, no creo que vayamos muy lejos, pero otra vez igual a 81, 82. Y en el horario claramente nos hemos apoyado en esa zona y estamos saliendo un poco hacia arriba, aunque todavía no hemos roto la línea bajista de corto plazo, evidentemente, que tenemos ahí desde que tocó el máximo en 82.850. Cuando rompamos esa línea, pues ya prácticamente nos estará diciendo que entramos en fase de consolidación en esta zona, que el suelo ya habrá sido en esta corrección y que volveremos a ir hacia arriba poco a poco, pero le va a costar un poco de tiempo, es lo único. Tiempo es lo que necesita para salir hacia arriba. La dominancia 60,86 ha bajado un poco estos últimos días, es decir, hay algunas altcoins que están subiendo. AAVE en el día de hoy sube un 0,26%, pero sigue inmersa en todo el problema del hackeo. 0,30% sube Cardano, que ha recuperado un poco estos últimos días. BGB 0,61% arriba, también parece ya haber formado un suelo, aunque lo tiene que confirmar con una ruptura por encima de los 0,0002705. BNB sube un 0,19%, también está queriendo ir hacia la línea bajista, por lo menos, ahora saliéndose de la línea bajista acelerada. Ethereum bajando un 0,07%, no está nada bien de momento, parece que incluso podría perder los mínimos anteriores. ¿Qué más? Tenemos a Solana, que había subido hasta la línea bajista en el día de ayer, parece que quiere superarla, está ligeramente por encima, no es suficiente, tiene que cerrar más claramente por encima para que consideremos que se ha roto, pero está mejorando. También ha subido Tron, TRX, subió ayer, parece que sube hoy otra vez un 0,69, se ha frenado un poco el movimiento a la baja. Y XRP sube un 0,23%, que ya veis que también de momento no sale de ese movimiento a la baja. ZK baja un 1% después de una subida tremenda en los últimos días. Lleva una escalada, vamos a ver de cuánto, desde esta última corrección que tuvo, una escalada del 74%, una barbaridad. Ya digo, está en un movimiento especulativo fuerte porque estamos hablando de que va a tener una parte eh, en esa bifurcación de Bitcoin, ¿no? Entonces, bueno, pues al principio ya sabéis, al final esto funciona con mucho marketing, eh, con inflar las expectativas, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que está pasando con ZK, como podéis ver. Y bueno, ahí dejamos el mercado con Bitcoin cerca ya de los 80.000 de nuevo. Como digo, ha recuperado un poco el tono tras tocar el soporte. Parece que nos vamos un poco hacia arriba. Vamos a ver si somos capaces de superar esta línea. Si somos capaces de superar esa línea, tenemos resistencia en 80.836, que es la línea de este pequeño hombro cabeza a hombro que cumplió en el día de ayer, porque rompió para abajo y fue a cumplir más o menos el objetivo de esa figura. O sea que en esta vez sí que funcionó. Y como digo, ese es el primer nivel de resistencia y ya luego el siguiente nivel serían los 81.650, que creo que es el nivel tope para los próximos días. O sea, esa zona más o menos, entre esa zona y los 82.500 es el tope. No creo que lo pasemos en el corto plazo, pero sí que en el medio plazo, es decir, dentro de un par de semanas, es posible que sí y que volvamos hacia esa zona de los 84-85, que ahí sí nos encontramos con una resistencia ya importante, ¿vale?
Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.